Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast de bienes raíces en Estados Unidos. Bueno, hoy les quería hablar sobre una cosa que me parece importante. Mucha gente habla de las cosas que hay que hacer, que es muy importante. Hay que ver qué es lo que uno tiene que hacer para hacerlo y hacerlo bien y de esa manera poder invertir mejor. Pero también hay que ver las cosas que uno no debería estar haciendo. Y eso es lo que quería hablar. Los errores más comunes a la hora de invertir. No necesariamente es invertir en bienes raíces, pero eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que hago yo, ¿no? Pero les voy a hablar de la manera más genérica posible, ¿no? Este, la pregunta es, o sea, ¿ustedes ya están queriendo invertir este año? ¿Tienen ya dinero invertido? ¿No tienen nada invertido? ¿Están de verdad todavía están invirtiendo, o sea, están buscando invertir, están poniendo dinero a un lado en una cuenta o algo así para invertir en un tiempo cercano. O sea, todas esas cosas, toda esa gente, todos esos tipos de personas, de inversionistas, son ustedes, ¿verdad? Todos estamos aquí en un camino. Y hay unas personas que ya empezamos, otras personas que les falta un poco todavía, y hay unas personas que quizás necesitan un poquito de impulso para empezar, ¿no? Entonces les digo de una vez, a las personas que todavía no han empezado, que todavía tienen miedo porque no saben por dónde empezar, quizás esto es más para ustedes. E inclusive también para las personas que acaban de empezar y ya están dando los primeros pasos, pero se dan cuenta que no es tan fácil como pensaban, ¿no? Una de las cosas de los errores más comunes, ¿verdad? Es no hacer el trabajo necesario antes, el análisis necesario antes, previamente, ¿verdad? Esto significa que mucha gente trata a la inversión como si fuera un billete de lotería. Simplemente es, bueno, vamos a invertir $5,000, $10,000 y esperar que la peguemos del techo, que tengamos mucha suerte y que esos $10,000 se conviertan en 100,000. Sería buenísimo, por supuesto, pero los chances de que eso pasen en un poco tiempo, en un relativamente corto tiempo, son bien pequeños. Entonces, vamos a tener las expectativas bien graduadas y también hay que hacer el trabajo previo, hay que analizar el trabajo previo. Hay inversiones, entre comillas, ahí afuera, que les prometen cosas que son esencialmente irreales. Bueno, hay una mina en Perú que quizás produce oro y lo único que hay que hacer es invertir $10,000, te puedes ganar 3 millones. O sea, eso es muy poco probable que eso pase así, muy poco probable. Entonces, hagan su trabajo primero. Yo no estoy diciendo que no haya minas que produzcan oro, justamente de eso se trata el trabajo. Que ustedes vean, bueno, hay una compañía, hay una cuestión, una gente que trabaja en esta, entonces, yo estoy invirtiendo en la compañía. Bueno, entonces ahí quizás no vas a hacer 3 millones, quizás haces 10 o 15%, lo cual también es bueno, pero tienes que hacer el trabajo previo en el análisis. Todo se trata de conocimiento. Todo se trata de conocimiento. Entonces, ustedes tienen el conocimiento de acciones, por ejemplo, del mercado, o de fondos mutuales, o de bonos, o de bienes raíces. Tienen ese conocimiento. Antes de invertir, me refiero. Si no lo tienen, tienen que ver cómo lo van a adquirir, de dónde lo van a sacar. Esto puede ser escuchando a gente que conoce el tema o asistiendo a charlas, asistiendo a webinars, a seminarios, ese tipo de cosas. Pero tienen que hacer un trabajo. Tienen que poner un trabajo al principio. ¿Por qué? Porque el mayor trabajo que ustedes pongan al principio, mientras más difícil sea el trabajo que ustedes pongan al principio, más fácil se les hace la vida después. Y al contrario, mientras más fácil sea al principio, más difícil se les hace la vida después. Perfecto. Entonces, ese sería el primer punto. Hay que
hacer el trabajo inicial de saber la información necesaria, de hacer el análisis necesario. Si es una compañía en la que estamos invirtiendo, si es un fondo mutual, sea lo que sea, o una propiedad de bienes raíces, sea lo que sea, hay que ver cuáles son los números, cuál es la persona también. El segundo punto es tener un, un espacio de tiempo irreal. Hay gente que piensa, ¿verdad? O mejor dicho, que sobreestima, mucha gente sobreestima lo que pueden hacer en un año y subestima lo que pueden hacer en una década. Vean eso bien. Mucha gente sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en una década. ¿Qué significa esto? Que se pone un tiempo desmedido, un tiempo irreal, pensando que van a hacer, van a tener un retorno de 50 veces en la inversión en los primeros 2 meses. Eso lo más seguro es que no pase. Es muy probable que eso no pase. Entonces, un buen retorno puede ser 10%, 8% o 5% al año, al año. Pero si es consistente, tú sabes entonces cuánto puedes esperar crecer en 4, 5, 10, 20 años. Y de eso se trata la inversión, de poder administrar ese tiempo que tenemos para poder después disfrutar los frutos de esas inversiones. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos metas realistas desde el punto de vista del tiempo. Vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros tener en, en 5 años? Unas metas financieras en 5 años. Entonces eso significa que si en 5 años es, por ejemplo, $500,000, ¿cómo hago yo entonces para que un año sean 100,000? Porque eso es lo que te va a llevar a la meta de 5 años. Ah, bueno, entonces 100,000 en un año, eso da 9,000 al mes, más o menos, 8,000 al mes. Entonces, como genero extra 8,000 al mes. Y ahí te pones a pensar, entonces, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo este mes? Por supuesto que al principio te vas a tardar más. La idea es crecer, pues más o menos exponencialmente, ¿no? O sea, que todo el trabajo lo pongas tú al principio, de tal manera de que al final, cuando ya es como un árbol, ¿no? Tú lo plantas y le vas echando agua poco a poco, lo vas regando y va creciendo. Llega un momento que entonces que el árbol ya está grande y cuando ya está grande es que empieza a dar frutos. Algo así es como pasa también con las inversiones. Al principio, la mayoría de las veces al principio ganas menos que al final. Por eso es que también hay que saber administrar el tiempo y quedarte hasta el final. Ok, perfecto. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, que es otro de los errores más comunes, perdón, es escuchar al que no tienes que escuchar. ¿Cuántos de nosotros ya nos ha dicho nuestro tío, nuestro papá, el amigo, el profesor, de una cosa que es, mira, es un negocio buenísimo que yo escuché en tal o cual lugar, porque un amigo de un amigo de un amigo me dijo que tal persona está trabajando dentro de esa compañía y están a punto de hacer algo magnífico. Y resulta que al final eso no es así. Entonces, ¿por qué? Porque todavía tratamos las inversiones como si fueran billetes de lotería. Estamos apostando a que esto va a ser así. Y como ya les dije antes, la idea no es apostar. No se trata de hacer una apuesta. Se trata de hacer el trabajo que hay que hacer para minimizar el riesgo que igualito es inherente. O sea, cualquier tipo de inversión tiene riesgo, pero los riesgos se minimizan con la información que tú tengas. No se trata de apostar. Se trata de evaluar diferentes escenarios. Pero la idea principal aquí en este punto, ¿verdad? Es de no escuchar
a la gente equivocada. Y la gente equivocada, ¿quiénes pueden ser? Bueno, pueden ser amigos, pueden ser familia, pueden ser inclusive gente de la televisión. Yo la mayoría de las veces, de hecho, no creo nada de lo que me dice gente de la televisión, porque si eso fuera así, ellos fueran millonarios. Ellos simplemente les pagan por dar datos o por dar información para que suene dramático, porque al fin y al cabo todo lo que está en la televisión es para que suene dramático y para que venda. No es en realidad para ayudarte a ti. Entonces, ¿de qué te sirve esto? De que tú tienes que buscar la información en donde tienes que buscarla. Ojo con esto también que te voy a decir. Hay consejeros financieros, o sea, esa es su profesión. Su profesión es dar datos, datos de posibles inversiones o ayudarte a invertir. Pero muchos de estos supuestos consejeros no invierten en lo que están profesando o no invierten, o simplemente tú lo ves, tú lo notas y no tienen un estilo de vida mayor que el que tú tienes muchas veces. Entonces, si esto es así, es un poco contradictorio, porque tú le estás creyendo a alguien sobre su supuesto o su supuesta experticia, y en realidad ellos no están invirtiendo en eso que ellos están diciendo. Entonces, algo que yo les digo a ustedes es siempre pregúntenles a las personas, ¿tú estás invirtiendo en eso? ¿Cuánto estás invirtiendo tú en eso? Ah, está bien, tú perfecto. ¿Tú quieres que invierta yo en propiedades industriales? En un galpón, por ejemplo, o en propiedades multifamiliares, como es lo que hago yo. Tú estás invirtiendo en propiedades multifamiliares. ¿Cuántos apartamentos tienes tú? Ah, bueno, yo ni siquiera he comprado mi primera casa. Entonces, ¿cómo me puedes tú estar recomendando que me meta en eso? Si tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Ves? De la misma manera hay gente que también te dice que es peor aún, emiten un juicio solo porque ellos no conocen. Y te dicen, no, yo no creo que tú deberías invertir en propiedades multifamiliares. Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque ya tú has invertido en propiedades multifamiliares. No. Entonces, ¿qué sabes tú de invertir en propiedades multifamiliares? O sea, esa es la cuestión. Estamos a veces escuchando a gente que no deberíamos estar escuchando. Si yo quiero saber de criptomoneda, por ejemplo, yo tengo que preguntarle a alguien que ya esté invirtiendo en criptomoneda, en Bitcoin o lo que sea. Yo no le voy a preguntar a alguien que no haya invertido nada. Eso es lo que hay que hacer, utilizar la cabeza, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? Seguimos. Otro error común, quedarse con los activos que están perdiendo, con los perdedores, pues esencialmente quedarte con esos activos perdedores por mucho tiempo. Esto lo vemos mucho en el mercado inmobiliario. Mucha gente compra acciones y yo lo veo, por ejemplo, en el caso mío, cuando hablo con gente que quiere invertir en bienes raíces y me dice, no, no, pero este mes no puedo, pero yo, ves que lo que pasa es que yo tenía una plata, un dinero metido en acciones y entonces las acciones han bajado mucho y al final no invierten porque han bajado mucho las acciones y entonces no quieren, de alguna manera, convertir esa pérdida en realidad. Ellos piensan, porque les dicen otros expertos, otras personas que supuestamente son expertos, pero en realidad yo creo que lo que están es simplemente ganando comisión de las recomendaciones y ellos ni siquiera están invirtiendo en esas cosas. Este, ellos simplemente se quedan, este tipo de inversionista se queda sin hacer lo necesario para invertir. Simplemente se quedan con miedo, se quedan pasmados, se quedan congelados por el miedo. O sea, si invirtieron inicialmente $50,000 y ahorita esos $50,000 valen 40,000, ellos dicen que están perdiendo 10,000, pero si se recupera, ya no pierden 10,000. El problema está en que muchas veces esas personas no se dan cuenta que quizás es mejor sacar esos 40,000 de esa mala inversión, ¿verdad? De ese mal activo, de esa mala inversión que hicieron, que les hizo perder $10,000 y meter los 40,000 en una cosa que ellos ya saben
en este momento que tienen la oportunidad de hacer esa inversión y ponerlos a producir de una vez en algo que, después de haber hecho el análisis que tienen que hacer, va a quizás no solo recuperar el dinero, sino que les va a hacer más dinero. Entonces, ese es el detalle aquí también. Hay que estar pendiente de no quedarse con los perdedores mucho tiempo. Y eso es lo que significa. No solo es el hecho de no de salir rápido de la inversión una vez que estás perdiendo, sino que si no te das cuenta y te quedas en la inversión perdiendo, o sea, te quedas en ese negocio que te está haciendo perder el dinero, entonces estás dejando de ganar otras oportunidades también, de invertir el dinero en otras oportunidades también. Entonces pierdes doblemente, ¿ves? Pierdes doblemente. Ok, ¿qué otra cosa aquí? Seguimos con otro punto. Vender el activo, si ya estás invertido en ese activo, vender antes de tiempo. Esto también afecta mucho a la gente que invierte en el mercado de la bolsa. Hay gente que se afecta bastante por la volatilidad del mercado. Si eso es así, yo te sugeriría que inviertas en algo más o menos líquido, como son las acciones. Una de las ventajas que yo he escuchado que tiene el mercado, ¿verdad? Las acciones, es que es bien líquido y tú puedes sacar tu dinero en cualquier momento. Bienes raíces no es así, ¿verdad? La cuestión está en que justamente como eso es una ventaja, también es una desventaja. Y de hecho la desventaja es mucho mayor cuando, por ejemplo, baja el mercado y todo el mundo entra en pánico y todo el mundo empieza a sacar su dinero del mercado, empiezan a vender las acciones al precio que sea. ¿Y qué hace eso? Que las acciones siguen bajando de precio, mucho más abruptamente, como hace poco pasó en el mercado inmobiliario, que las acciones estaban bajando, bajaron como en promedio como 4 o 5% nada más en un día, nada más en un día. ¿Por qué? Porque hay un miedo recurrente, hay un miedo que se propaga, es un miedo que se propaga a un pocotón de gente. Ese pocotón de gente al final decide sacar el dinero del mercado viendo que el mercado está bajando y lo que hace es que el mercado baje más. Cuando tú inviertes en una cosa que es ilíquida, como bienes raíces, no puedes sacar el dinero de un momento para otro. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas es que si además el dinero que tienes invertido, o sea, la propiedad en la que tú tienes invertido el dinero, te está dando un retorno mensual o trimestral, por ejemplo, te está dando flujo de caja, ¿verdad? Si esa propiedad te está dando flujo de caja, entonces tú no necesitas vender. Entonces no importa si el valor de la propiedad sube y baja un poco y vuelve a subir. Eso no importa, eso es irrelevante. O sea, tienes más tiempo para actuar. De esa manera, al final te termina ayudando y terminas no vendiendo en el momento equivocado. Entonces ahí estamos entrando en ese punto. No vendas en el momento equivocado. Mucha gente en el mercado, yo he visto que lo que hace es empiezan a meterse en el mercado cuando ya de verdad todo el mundo ya se está metiendo en el mercado y ya las cosas están súper caras. La acción, por ejemplo, de tal o cual compañía está súper cara. Ahí empiezan a vender y empieza a bajar el mercado, empieza a bajar y la persona se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta, se aguanta y al final dice, mira, ¿sabes qué? Yo no aguanto más y venden en el punto más bajo y ahí vuelve a subir. Entonces, más bien se convierten en personas que lo que hacen es perder todo el tiempo. Pagan caro y venden barato, cuando debería ser al revés. Entonces, invirtiendo en bienes raíces, me parece a mí que inviertes mejor, porque así pase lo que pase en el mercado, así baja el mercado inmobiliario, si tú estás comprando una propiedad que te está dando flujo de caja, no tienes cómo perder hasta que no vendas. Si decides vender en ese momento, sí perderías, pero ¿para qué vas a decidir vender en ese momento si estás ganando flujo de caja? Esa es la cosa, que cuando ganas flujo de caja,
Cuando ganas tienes una entrada, no tienes por qué vender. Entonces ahí evitas este problema, ¿no? La otra cosa es invertir sin un plan. Invertir sin un plan, eso es, tienes que ver cuáles son las razones para invertir. ¿Cuáles son las razones para invertir? Pueden ser retiro, puede ser comprar una casa, puede ser la educación de tus niños, pueden ser varias cosas. Pueden ser una entrada mensual o pueden ser simplemente una entrada una suma grande al final del año. Pero tienes que tener un plan. Si tú desarrollas ese plan de acuerdo a tus objetivos, vas a poder llegar a tus metas financieras. Y de eso se trata. De eso se trata la cuestión. Bueno, entonces, como les decía, hay que invertir con un plan. Invirtiendo con un plan, llegas a tus metas financieras. Si no tienes un plan, ni siquiera sabes a dónde estás yendo. Y mucho menos si has llegado a donde tienes que ir. Entonces, hagan el plan antes de empezar a invertir. ¿Para qué quiero yo invertir? Bueno, yo quiero generar $500 extra. O yo quiero generar $10,000 en un año extra. Y entonces haces tu inversión en base a eso. Tengan un plan. Por último, les puedo decir entonces, el último punto es no monitorear las inversiones. Tienes que aprender una vez que ya inviertas, que ya hiciste tu plan, ya sabes en qué estás invirtiendo, ya hiciste todas las verificaciones que tienes que hacer, tienes que monitorear esa inversión. ¿Por qué? Bueno, porque si es menos que lo esperado, si el retorno es menos que el esperado, quizás sea bueno salir de esa inversión. Si estás invirtiendo en acciones y al final terminas perdiendo, entonces quizás sea bueno entonces cortar, ¿verdad? Esa inversión y meterlo en otra cosa. De la misma manera, tienes que monitorear la inversión porque si estás ganando más de lo que estabas pensando, quizás sea bueno buscar más inversiones como esa. Y de eso se trata también, entonces meterte en donde estás produciendo más. Y de hecho, de esa manera pues ganas más porque estás invirtiendo más en lo que más hace plata. ¿Ok? Bueno, esos son hay bastantes otros errores que seguramente deben estar por ahí, pero estos son los más comunes. Estos son como los errores que yo les quería hablar para que ustedes sepan evitarlos. Espero que esto les haya servido y espero que nos veamos entonces en la próxima edición de nuestro podcast.